Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Ama Mi Podcast. Qué bueno que están con nosotros. Hoy conversaremos sobre la depresión postparto y qué bien que abordaremos este tema porque tanto el postparto como el embarazo son etapas de muchos cambios. Hay una revolución hormonal en nosotras, lo que conduce también a cambios en nuestras emociones, en nuestra conducta, y es importante que las mujeres sepan identificar o al menos cuenten con las herramientas para saber si estos cambios, estas emociones que estamos experimentando son propias del proceso, están dentro de los parámetros normales o van más allá. Y cuando eso ocurre, saber si es necesario la intervención de especialistas en materia de salud mental. Hoy abordaremos todo este tema y contamos con la presencia de una especialista precisamente que nos arrojará luces con relación a la depresión postparto. Antes de presentarla, les recuerdo que nuestros episodios se transmiten a través de la plataforma de Último Minuto y que también están disponibles en nuestro canal de YouTube Mamá Ama Mi Podcast. Ahora sí, les presento a nuestra invitada. Ella es psicóloga clínica, familiar y forense, es terapeuta transpersonal y coach organizacional e individual. Está con nosotros Lluvia Ballet. Bienvenida, Lluvia. Muchísimas gracias, Ira, por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación y que abordemos este tema que hasta el momento no lo habíamos abordado así como que en amplio en el podcast. Y qué bien que estás aquí con nosotros. Gracias. Tú sabes que me llamó la atención cuando yo estaba buscando en tus redes y para saber un poquito de tu experiencia profesional, que vi que eras terapeuta transpersonal y yo no dominaba el concepto. Entonces, ¿me puedes explicar o nos puedes explicar de qué se trata? Ok, terapeuta transpersonal, bueno, como el término lo indica, básicamente abarca lo que es la mirada triangular, el cuerpo, la mente y el espíritu, cuando ve a un ser humano en consulta. Básicamente, eso, ¿qué puede abarcar dentro de la terapia transpersonal? Un ejemplo, como consteladora familiar, como decodificadora y biodescodificación, y también con la mirada, un ejemplo, también soy coach cabalístico, o sea, todo lo que no entra dentro de la mirada científica entra en lo transpersonal. Qué bien. Y este es un enfoque que están tomando muy en cuenta los especialistas de salud mental y también de otras áreas, porque a veces pensamos solo se trata de medicar y de tómate esto, pero no vamos al origen, a la raíz de los problemas, que es realmente lo importante. Sí, usualmente se pierde de vista al ser humano en su completud. Y entonces cuando tú lo pierdes de vista, porque usualmente cuando llega a terapia, a consulta, un ser humano, tú tienes que mirarlo, o sea, y mirar cuerpo, mente y espíritu. Entonces cuando tú logras tener esa mirada con el ser humano que tiene frente a ti, el proceso de sanación es integral, holístico, es diferente. Entiendo que sí. Ujú. Lluvia, y hablando de depresión postparto, muchas mujeres dicen sentirse tristes, sentirse asustadas, con miedo en esta etapa del posparto y a veces no saben identificar si son emociones que hasta cierto punto normales, vamos a decir entre comillas, o si es algo relativo Ujú. ya a la depresión postparto, ansiedad. ¿Cómo identificamos, cómo sabemos la diferencia? Ok. ¿Sabes que yo veo mucho que mucha gente se acerca a la terapia y lo primero que viene poniéndole nombre a las cosas? Ay, estoy Sí, depresiva, estoy ansiosa. Y yo, pero dame un significado para esa palabra. Entonces, claro. como que la gente utiliza la palabra a veces ni siquiera sin saber lo que está diciendo. Entonces, usualmente en el tema de la depresión postparto, realmente la mujer luego de parir, de tener Ujú. su hijo, si tiene un tema que lo que llaman el baby blues, Sí. ajá, que usualmente debe durar como algunas, no más de 2 semanas, algunos 6 o 7 días. Entonces mucha gente ahí piensa, no, pero estoy depresiva, porque ahí viene Sí, la tristeza, porque realmente la mujer viene y enfrenta unos terribles cambios hormonales y entonces eso hace que entre, bueno, estoy entrando en un proceso de tristeza, desentonada, entonces, pero si eso excede, un ejemplo, las 2 semanas, entonces sí es muy posible que tengamos que ver ya el tema de la depresión postparto. Ujú. wow. Tú sabes que cuando yo di a luz, yo tengo una hija de 2 años, cuando yo di a luz sí estaba muy asustada. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es este miedo tan profundo que yo tengo? Porque yo lo que pensaba era, si no soy suficiente, si no puedo proveerle lo que ella necesita, no tanto a nivel económico, sino como que más
relativo a su integridad física, emocional, y eso me asustó bastante durante esos primeros días. Después, a medida que el tiempo iba transcurriendo, que ya yo me iba como que familiarizando con la maternidad, con esa etapa, eso fue disminuyendo paulatinamente. Y por lo menos en mi tiempo, había un libro muy famoso, yo no sé si tú llegaste a verlo, que se llamaba ¿Qué esperar cuando se está esperando? Sí, sé cuál es. Y No lo he era un leído, pero sé libro cuál es. muy bueno, pero todo era perfecto. Y yo recuerdo también cuando estuve embarazada que yo dije, pero ven acá, pero a mí no me está pasando toda la perfección de la que habla ese libro. Entonces, incluso luego que di a luz también tuve episodios muy parecidos. Pero el tema es que aquí en estos países la salud mental como que de eso no se habla. Ujú. Ajá, es como que el que tiene que ir a psicólogo y a psiquiatra es el que está loco. Sí, Entonces de eso no se habla, la mujer lo vive en silencio y usualmente casi nunca sabe a dónde ir o a quién acudir. Entonces el tiempo pasa y se tapa, como digo yo, se le pone como una motita por arriba y entonces las cosas después desenlazan en algo peor. ¿y qué Ujú, podemos hacer para, ya que lo mencionas, ujú, visibilizar estos temas y que no se estigmaticen, como tú dices? Porque ujú, no es cierto que a los psiquiatras, bueno, psiquiatra ya es algo como que más profundo, pero no es cierto que una persona que va a un psicólogo es porque está loco. Nosotros necesitamos drenarnos, necesitamos hacer esas consultas, esas sesiones para ujú. regularnos a nosotros mismos y ayudarnos a drenar, como dije anteriormente, toda la carga que llevamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, la Ujú. gente piensa muchas veces que si voy a un psicólogo estoy mal o de la cabeza o que estoy loco. No es así. Incluso yo, en mi versión, yo entiendo que cada persona debería de tener, usted nace y usted tiene entonces un terapeuta asignado, más desde el proceso del nacimiento, Claro. y entonces empezar a trabajar desde pequeño en compañía con un terapeuta o un coach de vida, alguien que te guíe, que te permita, o sea, ver todos los traumas, trabajar las creencias, la reprogramación, para entonces crear seres humanos más integrales, más sanos. Totalmente, de Ujú. acuerdo. ¿Y cómo podemos identificar en el día a día, en esas acciones como cambiar un pañal, como amamantar, como levantarme de la cama? ¿Cómo yo puedo identificar si estoy teniendo situaciones de depresión postparto? Ok, lo primero que tiene que ver, un ejemplo, porque no necesariamente es el llanto, pero sí una extrema angustia, tal vez muy sensible, que te dé ganas de llorar. Un ejemplo, el descuido, empieza tal vez a no bañarte, a no quererte levantar de la cama, empiezas a perder el apetito o incluso a tener mucho apetito, tema con el sueño, ¿entiendes? Tema de rabia y de ira. Y en casos extremos, con el tema de la depresión postparto, incluso querer atentar contra tu vida o la de la cría, Sí. que ya el extremo donde realmente ya tenemos que ir a psiquiatría, a medicación. Sí, eso se ha dado muchísimo. Ujú. Hemos visto en noticias, lamentablemente, cómo hay madres que acabando de tener sus hijos, hay episodios donde le hacen daño a los bebés y uno dice, pero ¿y cómo esta mujer puede hacerle eso a su criatura? Pero no nos vamos más allá y no pensamos que Sí. podría tratarse de una situación de depresión postparto. Incluso yo diría que Brooke Shear hace unos años, la La actriz, actriz, ella logró como sacar esto a la palestra, como que la gente se hiciera consciente de esta problemática, porque es algo que se perdió de vista, o sea, en la mujer. Y realmente, o sea, cuando, incluso yo diría que hasta el mismo ginecólogo, el encargado de traer al bebé, debería de decir inmediatamente, no, o sea, usted tiene que ir a terapia, de inmediato tiene un bebé, ya sea cual sea el caso. O sea, hacerse acompañar de un proceso terapéutico. sí, mira, y ahora que tú lo mencionas, entiendo que eso no se toca en las consultas prenatales, porque podrías hacer un tema de conversación con las pacientes. Mira, ya se está acercando la fecha de tu Ujú, parto, del nacimiento de tu bebé. Si sientes que en un momento estás experimentando ciertas emociones, situaciones, ujú. cambios en tu comportamiento, tienes que buscar ayuda Acudir. oportuna a tiempo, porque a veces Exactamente. dejamos pasar, no Ujú, buscamos ujú. ayuda. Entonces, ¿cómo una mujer puede tratar eso? O sea, buscar ayuda a tiempo cuando está sintiendo ese tipo de Ok. emociones. Ahí puede, o sea, o acudir a un terapeuta certificado en el tema, trabajar, por ejemplo, la cognitivo-conductual, o puede o empezar a trabajar mindfulness,
o sea, no necesariamente terapia, o sea, mindfulness, algunos ejercicios respiratorios, pero si ya estamos dentro, luego de las 2 semanas de presentar, o sea, esas conductas de las que hablamos anteriormente, entonces sí, o psiquiatría o psicología. Y si es acompañada de ambos, mejor todavía. Ajá. Y si esa mujer no tiene como que las herramientas para decir, yo estoy pasando por esto, déjame irme directo a donde un psicólogo y demás, y no sabe cómo puede a través de su familia Ok. buscar una salida, una alternativa. Entonces ahí es la importancia de la red de apoyo, o Sí, sea, de tú saber cómo pedir ayuda, o sea, y si incluso si tú tienes un familiar cercano, usualmente ellos son conscientes o no de la situación y ellos sí, pudieran sí, decir, claro. bueno, yo estoy viendo que ella está dejando de comer, ella está muy alterada, no está durmiendo, déjame ver cómo yo la aconsejo a ella, o cómo incluso hasta le doy una mano para que descanse, o Sí. sea, Esas son las señales de alerta que los ujú, familiares podemos detectar. ir detectando, ajá, Claro. irritabilidad. Lo peor para mí es el problema del sueño. Si duerme O mucho, sea, ¿verdad? o no quiere levantarse, Exacto. no quiere bañarse, cuidarse, ocuparse de ella. O sea, son todas las alertas a tomar en cuenta en el proceso. Ujú. Y hay detonantes, o sea, factores que potencian la posibilidad de desarrollar ansiedad o depresión postparto. Claro, claro. Mira, yo he tenido pacientes con el tema de la bipolaridad, ajá, los border, esas madres que se embarazan, incluso he conocido casos de madres bipolares que Ujú. después que dan a luz han querido incluso hasta terminar con la vida de su hijo. Entonces, esos casos, y sobre todo si en tu familia ya hubo tu madre, tu abuela sufrió de depresión, Ujú. si hay historia, o sea, básicamente historia en la Sí, familia, es para tomar en cuenta en el proceso. Por eso lo importante de la gente hacer su genograma, de conocer su árbol genealógico, de ver realmente qué pasó con mamá cuando yo estuve también en el vientre de mi madre. O sea, cómo ella lo vivió. Todo esas son señales que te van llevando, o sea, a que cuando te toque a ti, es muy posible que tú seas una candidata a que te suceda sí. también. Mira, Ujú. y sí, es cierto que hay familias que tienen Ujú. ese historial y yo lo he Claro, visto. Tienen un historial de generacional, o sea, que generacional. trasciende a generaciones. Ujú. Y mira qué curioso me parece lo que dices, porque conversando con un especialista de la salud mental en una ocasión anterior, me comentaba que la depresión postparto se origina precisamente luego de dar a luz, que no hay antecedentes y no hay, como dices, historial Ujú. previo. Yo me lo encontré bastante curioso y le dije, bueno, qué raro, porque entiendo que si ya tú arrastras Claro, ciertas situaciones, claro, pueden ser un claro. punto de partida, Y claro que claro, sí. incluso acabo de tener también una consultante con un tema de violencia, una pareja narcisista y violencia dentro de la Ujú. familia, historia de salud mental en su familia, que está presentando un cuadro de depresión terrible y asociado a depresiones postparto no sanada a tiempo, no miradas en el Sí. momento. Ujú. Wow, interesante. Y tú sabes que hay mujeres que cuando se levantan, cuando están experimentando, y no necesariamente que padecen de depresión postparto, pero se levantan de la cama y sienten que no se reconocen, como que luego que dan a luz, se miran al espejo y dicen, ¿quién es esta? No sé quién eres, no me reconozco. Es un Ujú. sentimiento normal, le ocurre a muchas Claro. mujeres. Claro, incluso es como la pérdida del yo, porque ya tú dejas de existir a nivel laboral, a nivel sexual, a nivel social, y realmente como tienes que olvidarte de ti para ocuparte de algo nuevo, Sí. ¿entiendes? Y es como una faceta que a uno nadie le cuenta. Y eso ligado a la lactancia, que es Ujú. bastante también dolorosa, un proceso Sí, es doloroso complejo. del que nadie te cuenta. Entonces, al tú perderte en el proceso, o sea, y olvidarte de tener que prácticamente olvidarte de ti para ocuparte de otra vida, entonces tú te desmaterializas. Entonces ahí es Ujú. que vienen todos los temas, que tú ves que la mujer se descuida, que empieza a vivir a través del hijo, o sea, y entonces ahí se originan muchísimas cosas. Por Sí. eso es tan importante sacar siempre tiempo para uno, Ujú. ocuparse de uno, que cuando alguien se acerque a ti, en vez de ocuparse del niño, tal vez se ocupe de ti. Una mano amiga para ti. Sí, sí, porque nos enfocamos siempre en el bebé que nace, es obvio, es natural, es normal, Ujú. pero
también mamá necesita ayuda, necesita apoyo, necesita que le pregunten cómo te sientes, qué necesitas, Claro. de parte del mismo esposo, si está, si puede contribuir, que también se ocupe un poco de mamá, de que Claro. no solamente es el bebé, porque mamá necesita estar bien para que bebé esté bien. ¿Y sabe por qué peor? Porque usualmente cuando uno está embarazado, ¿te acuerdas? A uno le dan el chance en la Hay fila, todo. tiene un parqueo preferencial, o sea, todo el mundo, cuidado con la Cada vez que embarazada, se sirve la comida, cuidado. la primera es En la la embarazada, que tiene primera, que ¿qué tú comer. ¿Qué tú quieres? quieres? Exacto. Y Muchos cuando mimos. eso acaba, Sí. ya, ops, pero ¿y qué pasó? Abruptamente. Ajá, Ya. ya nadie me da el chance, ya, Sí. ya nadie se ocupa de mí. Entonces todo el mundo diciéndote, tienes que ser fuerte por tu hijo, Ujú, él ujú. necesita de ti, y tú ahí con la ojera sin dormir, sin tener tiempo para poderte cambiar. O sea, es un cuadro. Sí, y ese agotamiento que es normal, es típico cuando tú tienes que madrugar, o sea, todas esas noches atendiendo al bebé, Ujú. amamantándolo, esos llantos nocturnos, uno no duerme casi cuando se da Y luz y lo, es un y- agotamiento total. sí. Y lo interesante es que cada embarazo es diferente, o sea, con Sí. cada cual se vive una experiencia diferente. Incluso hay madres que han tenido embarazo, ay, no, es que ese niño duerme toda la noche, que todo perfecto, y luego Ujú, llega el otro que ujú. descontrola y hace un desbalance completo en todo el algoritmo, y entonces se empieza a ver otro cuadro. Sí, y en esa dinámica también la relación de pareja se afecta. Claro, Hay parejas que luego de los hijos, del primer hijo, segundo, se separan por claro. ese distanciamiento que se produce. ¿Cómo podríamos manejar esa situación y cómo también papá puede apoyar a mamá cuando Ujú. está recién parida? Yo digo que ahí lo esencial es no olvidarte de la mujer de la que te enamoraste, ¿entiendes? Y empezar a trabajar la relación como tal, sabiendo que hay un nuevo integrante, pero ella es tu Ujú. mujer, o sea, ella te necesita No, hay hombres a ti incluso ahora. que ya el físico de la mujer no le gusta, pero esa parió a tu hijo y eso es Exacto, un proceso normal. Ese cuerpo está en transformación, en volver a su estado normal. Entonces, exacto. usted tiene que ser comprensivo con esa mujer. No es que ya tú estás gordo, que estás panzona, ya no me gustas, ya eres otra. Eso no debería Sí, ser. ¿no? Y también que en la mujer empieza como a crecer un sentimiento como de rabia hacia el hombre, en algunas mujeres, Ujú. de decir como, cónchale, pero tú no pasó por nada de esto, tu cuerpo no sufrió, tú sigues trabajando, tú sigues tu vida normal, y yo aquí en Chunclá con un muchacho. Entonces, ahí es que viene entonces también como un sentimiento como de rabia, de Ujú. separación, porque a Una mí, no a fricción, ti, ajá, pareja. entre la pareja. Ujú. Entonces, por eso es recomendable eso, que el hombre se acuerde de la mujer que fue, entenderla en su rol y que cuando le ofrezca ayuda sea directamente a ella, a ella. Ajá. Sí, entiendo que ahí la empatía, la consideración y esa relación de pareja puede fortalecerse o puede quebrarse. Quebrarse, ajá, Sí, quebrarse. es importante ponerse en el lugar del Ujú. otro. Y sobre todo cuando no se saca tiempo de calidad para estar juntos, que tengo también otra consultante que nacieron su nieto y ella, inteligentemente, ella le dijo, mira, todos los viernes voy a ir a quedarme con las niñas para que ustedes tengan un tiempo a solas. Y entonces Wow. ella va y ellos los viernes salen como pareja y así entonces el lazo no se disuelve. Bueno, Ah, ese círculo de apoyo ahí está activo 100% y qué bien que es una se abuela da la trabajada. oportunidad porque a veces hay madres o abuelas que dicen, ya yo crié, yo no me meto en eso, resuelvan ustedes su problema. Y Ujú. hay otras que están muy cansadas, están muy Sí, mayores y qué bien que se presente esa oportunidad ahí. claro. Mire, hablando de autocuidado, Lluvia, em, ya conversamos de que es importante, pero también de que hay un agotamiento físico y mental. ¿Cómo la mujer podría, o cuáles tips tú les das a esas mujeres que están agotadas por el posparto para que no se olviden de sí mismas? Yo diría tiempo de calidad contigo. Ajá, y a eso mismo, acudir, por ejemplo, hay muchísimas herramientas, hay estos podcasts maravillosos, o sea, edificarte y sobre Sí. todo ir a tu red de apoyo, tocar la puerta de tus amigas, o sea, empezar como incluso una nueva vida a partir del nuevo yo, Ujú. pero en eso sacar tiempo para ti de calidad, ya sea en grupales, ya sea saliendo con una amiga, o sea, no olvidarte de ti en el proceso, aunque duela. Sí, cuando hay depresión, a veces uno dice, pero muévete, párate, y es otra historia. Por ejemplo, casos ya de Claro. depresión postparto, donde se amenaza la vida
de la mujer o de la criatura, entonces ahí estaríamos hablando de una medicación. Entonces ya eso es un proceso que le va a tomar un tiempo a ella para restablecerse, como para Ujú. algunos Para 14 integrarse a días, esas actividades exacto, a cotidianas. las actividades cotidianas. Porque incluso una persona, una mujer que está en una depresión severa, una depresión posparto, tú decirle, párate de ahí, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, eso incluso es antihumano, Claro, porque claro. nadie a veces entiende lo que es. Sí, porque Ujú. vemos la depresión como un relajo, como que esta Como tañoña y ñoña, no entendemos que es una una enfermedad. enfermedad y que por ende Ujú, requiere un tratamiento, a veces medicación, o no sé en cuáles casos ujú. se necesita medicación, eso me lo dirás tú. Sí, eso se le hace un test, la prueba de Edinburgh o el de Beck, y cuando según la prueba, según el grado en que ella esté, incluso también con un diálogo con ella, y tú le preguntas, ¿hay ideación suicida? Ya si te dicen, bueno, sí, entonces ya tú dices, bueno, no, o sea, medicarse, en casos extremos hasta internamiento, pero ya eso lo ve la parte psiquiátrica, ajá, Ujú. porque yo como psicóloga no puedo medicar. Ujú, Y a una persona que esté, bueno, primero me gustaría saber la medicación ujú, en los casos de la lactancia, porque hay madres que están lactando. ujú. ¿Cuáles medidas se toman en ese sentido? Ok, no soy especialista en la parte de medicación porque soy Bien, psicólogo, ya, pero ¿verdad? sí hay medicación especial para la lactancia, la hay, Que no sí, que no afecta afecta. al bebé. Aunque también, en un ejemplo, en el caso de una mujer con una patología así de depresión severa, aquí insiste mucho, hay que lactar, 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 pero Ujú. también a través de la lactancia se pasa a nivel energético también mucha información al niño, a la cría. Entonces, hay que ver si es recomendable realmente lactar cuando tú estás en un cuadro de una depresión severa, de una tristeza profunda. ¿Entiendes? Porque al final eso se ve en el desarrollo del niño, ese proyecto sentido luego del niño, se ve. Y muchas veces tú le preguntas, o sea, cómo tu mamá vivió tu embarazo y cómo tú naciste y cómo se vivió luego. Porque toda esa historia Se se trae luego transmite. y se transmite. Mira, nosotros Ujú. hacemos hincapié aquí y hacemos siempre énfasis en la importancia de la lactancia materna, pero también hemos señalado que hay ocasiones en que no es posible y que no Exactamente. podemos juzgar a la madre por eso, porque hay situaciones que se escapan de nuestras manos y que obviamente ya no es nada más cuando dije, yo no quiero Ujú. lactar porque no quiero que se me caigan los senos o no quiero que cambie mi figura. Hay situaciones que Que no. ameritan. Exactamente, que es recomendable que mejor no pase. Ajá. Mira, ¿y cuáles son las consecuencias de que una depresión postparto no sea tratada a tiempo? Oh. En el peor de los casos, es la vida humana. Y, y hay estadísticas altas con relación a eso. O sea, y es una pena que incluso en este país el tema de la salud mental se haya minimizado tanto a todos los niveles. O sea, que esto sea la gente crea, no, eso es un cuento de camino, eso nada más son Ujú, los locos. ujú. No, 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 pero hay estadísticas altas con relación a la pérdida de la vida humana, ajá, que es lo más sagrado. Mira, y es un tema delicado, porque es como dices, tal vez desde el mismo sistema de salud, desde el mismo estado, no se toman como que las medidas suficientes. Bueno, lo vimos en pandemia, cómo hubo como que un desajuste emocional en la gente y que era normal por Ujú. lo que habíamos atravesado. Pero se entendía que tal vez después de eso, como que el tema de la salud mental iba a ser tomado más en cuenta y Y es una pena porque las estadísticas muestran que las enfermedades de salud mental, bueno, el estrés, la depresión, la ansiedad, para los próximos años venideros va a ser alarmante. O sea, incluso ujú, se habla ya de la psicología como la carrera del futuro, o sea, en el sentido de que, o sea, realmente sí. alarmante. O sea, y eso aquí uno lo ve, o sea, mira cómo están los feminicidios, o sea, mira cómo están las desapariciones, mira cómo están los suicidios, o sea, Mira, sí. Lluvia, yo te digo una cosa. A veces uno evalúa como que su entorno. Tú sales y tratas a la gente que ves en el día a día cuando sales de tu casa, cuando entras a un lugar que dices buenos días, que la gente se queda totalmente apática, no responde ni siquiera. Cuando tú
vas a un negocio, vas a solicitar un servicio, el trato que te dan, y dices, pero ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¿Cuál es el estrés y la ansiedad como el aburrimiento que tiene la gente arriba? Entonces, es parte del mismo, como estamos llevando la vida, esa prisa, esa falta de búsqueda de ayuda cuando la necesitamos. Entonces, sí, hay como que una irritabilidad, un estrés en la gente. Sí, y cada vez la gente está más en el hacer y menos en el ser. La gente está ocupándose cada vez menos de sí mismo. En el hacer y en el tener. Ajá, y en referencia externa, viviendo la vida tuya, del programa de televisión, y se está Llenando olvidando, expectativas de otro. exactamente, se está olvidando de caminar para adentro, porque casi nadie quiere ir para acá, adentro, porque usualmente ir ahí duele. Duele, pero también Pero es reconforta y ayuda cuando tú encuentras necesario, soluciones. exactamente, es necesario. Y hablando de eso, hay madres, no sé si entiendo que sí, que les pasa mucho, que queremos como que cumplir con todo, ser madre, ser profesional, ser buena hija, ser buena amiga, también cuidar de mí, ir al gimnasio, estar en forma, comer saludable, es como que son muchas cosas a la vez. Y también hay algunas que sienten esa presión, otras no, ya yo estoy en un nivel que yo digo, hago lo que puedo, no me voy a volver loca, lo que no puedo controlar o manejar. Tal vez porque yo en el pasado, hace unos años, tuve también un tema de salud mental. O sea, llegué a un punto de tanto estrés que caí en una ansiedad. Tuve también que buscar ayuda profesional porque estuve un tiempo que no podía ni siquiera sumar 2 más 2. O sea, yo Un como cuando me colapso. sentaba con mi computadora a hacer las tareas que típicamente hago en el trabajo, yo no entendía lo que yo estaba mirando. Y yo decía, pero yo, a este nivel que yo llegué, con unos dolores de cabeza que duré Ujú. 7 meses, Bueno, ininterrumpidos 24 horas. O sea, ujú. yo en ningún momento durante esos 7 meses dejé de tener dolor de cabeza y eso era producto de todo el estrés que yo tenía, porque me hicieron muchísimos estudios y Y nada todo. salió alterado, nada salió mal. Ujú, Entonces, cuando yo me calmé, que yo dije dentro de ujú. mí, yo tengo que calmarme porque si no, si yo no sirvo, si mi salud mental no está bien, entonces yo no soy nada. Y ahí entonces como que empecé a tomar ciertas medidas y me fui recuperando. Incluso la mirada de la decodificación biológica para el tema del dolor de cabeza es realmente la palabra es stop, detente. Y es básicamente una gente que está muy en el mental, muy rápido en el mental, y realmente el dolor de cabeza viene a decirte para, o sea, Sí. pararte, detenerte. Y qué bueno que pudiste acudir a ayuda. Ahora, tú sabes que me da muchísima risa cuando llega el Día de la Madre, el Día de la Mujer, que ponen la Superwoman, la Sí, Mujer ajá, Maravilla, como siempre la Superwoman. sí, Y yo digo, wow, pero es que este multitasking en el que no hemos arropado nosotras las mujeres, o sea, nos está matando. ujú, Porque segurito que tú estabas en una crisis de burnout, que sobre sí, todo la gente que tiene y que trabajar cargaba con todo gente, encima, ajá, es el estrés severo, que ese que no te deja pensar, que no, sí, no te deja descansar. Entonces, muchas mujeres estamos en ese burnout, sobre todo por cuando tenemos que ser la madre perfecta, la esposa perfecta, el trabajo perfecto, el niño perfecto. es Entonces, una carga y es pesada. una autoexigencia que a veces incluso nadie te la ha impuesto, a veces, Ujú, ujú. bueno, a veces la sociedad, pero en la que tú tienes que también saber decir, bueno, espérate, yo hasta aquí llego, Ujú. ¿entiendes? Entonces nosotros vivimos en ese multitasking Permanente generacional y no lo eterno. dejamos Y ahí lo que terminamos destruyéndonos. es quemándonos, la palabra es esa, burnout. Wow. Mira, y sí, sí, totalmente. Ya yo estoy a un nivel que Más nada, me relax. dice, wow, pero quisiera tu calma, quisiera tu paz. Y ya, pero mira qué bien. Eso se construyó, eso no salió de Exacto. la nada. A veces hay que tener mucha disciplina para construirla. Sí. Y hablábamos hace un momento fuera de cámara de Ujú. que se romantiza la maternidad. Vemos en las redes sociales esas madres que son perfectas y atrás de eso nosotras vamos también. ¿Y Sí. cómo podríamos nosotros empezar o tratar estos temas sin que se vea mal? Porque cuando Ujú. decimos yo estoy mal o como madre no puedo cumplir con ciertas expectativas que me quieren imponer otros, Ujú. ¿cómo podemos ir desmontando esa mentalidad?
Yo digo, ay, Instagram, ay, TikTok, porque ahí uno ve todo lo perfecto. Todo el mundo Las es rico, millonario, flores, bonito. las cunas de oro, el niño Sí, perfecto, la mamá perfecta haciendo todo la con vida el niño. perfecta. Y es un falso ideario que está acabando con el mundo. Ay, sí. ¿Entiendes? Porque la realidad es muy diferente. Hay una comedia buenísima que habla, no recuerdo el nombre, que es así, que ponen en paralelo dos madres, la madre perfecta, donde Ay, todo yo le vi una salió película perfecto, así. y la otra donde todo, la Sí. náusea, los vómitos, engordó. Y ella dice, pero ¿cómo es que tú lo puedes hacer así? A mí me salió así. Entonces, cada mujer vive la experiencia de una manera diferente, individual y con cada embarazo. O Sí, sea, que es muy difícil determinar que porque uno fue bueno, el otro va a ser mejor o peor. sí. Entonces, en ese contexto, o sea, como mujer, o sea, o sea, cómo vivirlo. Ujú. Y realmente, o sea, al final tú tienes que tratar de vivirlo con, yo digo, con valentía. Tratar de vivir todo esto con valentía y con los recursos y edificarte y tratar de buscar información. Hay tanta información, papá, Ujú, Google, los ujú. canales, los podcasts, o tanta información allá afuera para edificarte, que ya el que no quiera conseguir información es porque, bueno, Porque se ha porque quedado de manos cruzadas, porque no ha exactamente, querido. exactamente. Y muy importante lo que dices de que entendamos que cada experiencia es diferente. Cada madre la vive de su forma, cada una tiene circunstancias diferentes y estarme comparando no me hace bien. Para nada, para nada, para nada. Es importante tratar Ujú, de salir adelante con lo que tengo, con lo que cuento, ujú, informarme, como bien señalas, y dejar la comparación, porque claro. cada quien tiene su experiencia y lo vive desde su Incluso experiencia. hasta la cuarentena de las redes sociales. O sea, apaga eso, apaga eso. No siga con eso. Ajá, porque Sí, hasta eso enferma más. sí. Bueno, Ujú, hay días que yo ni toco el celular, o sea, lo toco muy poco, porque cuando entro veo una noticia desagradable, veo algo que me altera mi sistema ujú. y yo digo, no, pero es que no, no es posible. Yo tengo estar en paz. Y la responsabilidad del entorno es exponencial. O sea, la gente no se lo imagina cómo uno alimenta, cuando uno se alimenta del entorno, de lo de allá afuera, Ujú. cómo uno afecta o no el funcionamiento de uno y de su cerebro. O sea, es increíble eso. Mire, ¿y piensas tú que el sistema de salud, los médicos, enfermeras y todos los que tratan con partos, con embarazadas, están capacitados para detectar temas de salud mental y para tratarlos? Deberían. Yo incluso tengo bueno, una de mis maestras de la maestría, que su hija es especialista de psicología en los Estados Unidos para acompañar en los partos. Mm, Y yo dije, wow, pero mira qué interesante, como, wow, eso casi no se ve aquí. no. Tal vez en algún extracto social sí, pero bueno, para la mayoría tal vez no. A mí por lo menos nunca me hablaron de eso, ni me invitaron a ir a eso, ni nada. Incluso yo tuve una pérdida y lo he visto también en terapia, cómo las pérdidas afectan a las madres, y ni hablar de de los abortos. Claro. Y eso en ningún momento mi ginecólogo me dijo, tú necesitas ir a buscar ayuda Wow, psicológica. Y wow. eso se trata como Y eso debería ser por por default, default. que si Ajá. una madre tiene una pérdida, o, Ujú, ya ujú. postnatal, se dice, ¿verdad? Sí, sí, una O un pérdida aborto, ajá, provocado no. no Ajá. provocado, no, Ujú, espontáneo, ujú. necesita ayuda. Ayuda también y Claro. trabajar eso. Y eso, Psicología perinatal se le llama sí, eso, y eso es fundamental. fundamental. Y Mira, usualmente no te edifican, no te guían, ¿entiendes? No sé si que tal vez un asunto de negocio, no sé, porque no voy a opinar sobre eso, pero realmente es súper necesario. Un doctor debería de tener al lado al psicólogo, al psiquiatra, bueno, ven. sí, se debe sensibilizar al respecto. Y tú sabes que hablando de esto, están las dulas, no sé si sabes que es una dula, Mm, sí, y que gira, por favor. Pero ya eso es como que algo contratado por mí. Ese sí, acompañamiento que sí, tienen, entiendo que son madres que tienen ciertos recursos que las sí, acompañan durante todo ese proceso del embarazo, que están ahí para defenderlas en el momento del parto, pero sí. ya esos son temas
privados que se cubre cada quien por Sí, su cuenta. sí, incluso ya esta nueva generación, los nuevos millennials, ya son más altos que millennials, pero La ellos sí, generación Z. ajá, la Z, los ángeles, ya hay muchísimo, pero la idea es que ellos se están como ocupando más de el ecoentorno y entonces muchos de ellos están acudiendo a hacer esos partos sí, de acompañamiento de dulas, partos ya naturales con la naturaleza, Ujú. con el agua. Sí, Tienen ya, esa nueva generación tiene sí. otra Pero conciencia. yo no sé si estoy equivocada, pero parece ser que no están como teniendo tantos hijos o no buscan Ah, eso de tener hijos. ¿Qué tú me puedes decir? además, además, Sí, porque eso es lo que miramos y que dicen, no, porque, yo no voy a tener sí, hijos. porque sabe que ahora el sistema como tal, o sea, el sistema familiar se ha desmembrado Ujú, muchísimo ujú. y las tasas de divorcio son enormes. Entonces los papás, los niños que vienen naciendo de madres usualmente divorciadas, donde la figura del padre la crucifican. Entonces vienen con un resentimiento en donde dicen, no, pero espérate, yo no quiero seguir el patrón. Ujú. Yo mejor prefiero vivir mi vida de una manera Claro, egoísta y no seguir perpetuando esto que estoy viendo aquí, ¿entiendes? O sea, porque sí. también ellos están en otra conciencia, en una nueva generación, en otra conciencia. Ujú. Mira, ¿y qué tú puedes recomendarle a una madre que nos está mirando y que se siente identificada y que siente que está pasando por este momento emocional luego de tener a su bebé? ¿Cuál recomendación tú le podrías dar? Ok, primero, o bueno, si ya estás en el proceso, si hoy puedes identificar que eres una baby blues, o puedes identificar que ya pasaron las 2 semanas, que posiblemente pudiera ser una depresión postparto, lo primero es buscar ayuda. O sea, hay líneas de ayuda en el sector público, creo que tienen ahora, también a nivel privado. Pudieran acudir incluso a mi consulta y pueden buscar ayuda a nivel privado, ¿entiendes? También empezar, un ejemplo, la edificación, empezar a hacer tal vez ejercicio, tal vez empezar el mindfulness, que es espectacular, la meditación, y fortalecer una red de apoyo. Incluso si puedes también ir a alguna grupal, como esa que maneja la gente de Qualita, o sea, una grupal para trabajar el tema de las madres, mejor todavía. Es como sentirte en compañía en el proceso. Sí, Ujú. y a nivel público existen esas redes de apoyo, ¿o no? Bueno, no, no creo, no creo, no, desconozco. Pero sí, Ajá, sí hay posibilidad de consultas sí, sí, en ciertos centros sí. de Y salud. hospitales públicos. Claro. Ujú, Bueno, es importante que las mujeres lo sepan, que claro. no solo a nivel privado existe esa posibilidad, sino que a nivel público también hay centros de salud que Ujú. apoyan a las mujeres con los temas de salud mental. A las mujeres no, a las personas, de acuerdo con sus necesidades. Y una observación que hago, si es tu caso y si tienes una ideación suicida o de perpetrar contra tu vida o la de la cría, entonces ve urgente a psiquiatría. O sea, urgente a psiquiatría. Creo que el Moscoso Pollo también tiene una línea de urgencia. O sea, no te descuide en ese sentido. Sí, Ajá, y que no se queden con eso, que pueden contárselo a un familiar, por a una amiga favor. cercana, a quien Ajá, ellos tengan, que puede sí, ayudarlo a dar ese paso por favor. Eso es hacia un lo primero. especialista. Pedir ayuda. Ayuda. Claro, Ajá. claro. Que eso no es de cobarde. Eso no es de cobarde. Ah, Totalmente. ¿Y tienes alguna recomendación final, aparte de todo lo que hemos ya hablado, que quieras ah. decirle al público? Bueno, el proceso de maternar, de ser madre, es un proceso muy hermoso, que hay que vivirlo plenamente en conciencia. O sea, y cuando hablo en conciencia, he conectada, bueno, al amor universal, de realmente identificarte como un ser divino que pudo materializar una creación tan grande como otro ser humano. Entonces, tratar de conectar con esa divinidad y con la grandeza tuya como mujer para poder hacer eso y tratar de sostener esa energía en consecuencia. Ujú. Bien. Bueno, Lluvia, yo quiero darte las gracias por esta conversación y antes de irnos, para que nos des tus números de contacto, tus redes sociales, para aquellas personas que desean ponerse en contacto contigo. Ay, gracias, Gira, de verdad, fue espectacular el ambiente. Mi nombre es Lluvia Valete, Lluvia con Y con y con B. Y y B larga. En Sí. mis redes me encuentra igual, Lluvia Valete o Y_Valete, Valete B corta LTTE.
Mis teléfonos 829-344-1166. Ahí me puede contactar para una cita o para cualquier consulta que necesite. Ajá. De mi parte, muchísimas gracias por esta conversación. Espero abordar otros temas porque ese enfoque que tú me comentas que le das a tus consultas, un enfoque más allá de medicación, porque obviamente eres psicóloga, Psicóloga, pero ajá. que te enfocas como que en lo de adentro hacia Sí, afuera, sí. y me encanta. Entonces, las puertas están abiertas para que en el Ay, futuro tratemos otros gracias. temas que contribuyan con el bienestar de la mujer. Gracias, Kira. Y muy hermoso el trabajo que estás haciendo, de verdad. Muchísimas Gracias. gracias de todo corazón. A ustedes también, muchísimas gracias por la sintonía. Los invitamos a vernos en un próximo episodio. Bye.